estado tocando una serie de temas en el estudio de los martes con respecto a la persona del Espíritu Santo. Y desde luego, en cada uno de ellos, de cada uno de los martes, hemos querido tocar un aspecto no solamente desde la perspectiva teológica, sino desde la perspectiva experiencial con respecto a la persona del Espíritu Santo. Y ya cuando estamos casi concluyendo el tema, pues me gustaría a lo largo de algunas semanas poder hablar un poco sobre la persona del Espíritu Santo en algunos sermones. Esto por dos razones. La primera de ellas es porque luego de celebrar la resurrección de Jesucristo, la cristiandad cuenta 50 días. Y una vez cuenta 50 días, el domingo próximo de ese día 50, entonces la cristiandad, note bien cómo estoy diciendo la cristiandad, porque el Espíritu Santo no es patrimonio de nadie. El Espíritu Santo no se adquiere mediante franquicia. El Espíritu Santo es para todos cuanto el Señor llamase. Y desde luego toda la cristiandad, 50 días después de la resurrección, de la celebración de la resurrección de Jesucristo, entonces celebra la experiencia de Pentecostés. Y ya dentro de unas 2 semanas estaremos entonces dentro de esa magna celebración que todos los cristianos alrededor del mundo hacen y proclaman. Esa puede ser la primera razón, pero la segunda razón me parece que es la más importante. Y la segunda razón es que hoy más que nunca se hace imperativamente necesario que todos los cristianos tengamos una experiencia de cercanía, una experiencia de contacto, una experiencia de relación con el Espíritu Santo. Y ya y sencillamente es probable que por mucho tiempo, y tal vez con algunas personas que hacen argumentos muy razonables, haya creyentes, y no sabemos, los que nos escuchan por la radio, los que nos ven a través de la internet, y no sabemos aún aquí mismo, hay personas que se han mantenido un poco a distancia con respecto a la experiencia y a la cercanía del Espíritu Santo. Y desde luego es probable también que como consecuencia de algunos emocionalistas espirituales haya gente que se cierra a la experiencia de ese caminar diario con el Espíritu Santo porque tienen una mala concepción de la experiencia teológica, de la experiencia bíblica, de lo que trata el tema de la persona del Espíritu Santo. Y hay gente que ha denominado y ha identificado una experiencia de un don o de un carisma como la experiencia de la plenitud del Espíritu Santo. Y desde luego no hay nada más lejos de la verdad que esa. Porque la Biblia enseña con perfecta claridad que si usted se convirtió a Jesucristo, y desde luego yo no le puedo preguntar a la gente que me escucha a través de Radio Redentor, porque no me pueden contestar, y sabe Dios si hay alguno que se atreva a contestar, y la gente que está por internet tampoco los puedo escuchar, pero a usted sí yo le pudiera preguntar. Si usted se convirtió a Jesucristo, ¿cuántos se han convertido a Jesucristo? Si usted confesó a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y si en usted ha habido cambios desde aquel momento en que entregó su corazón y su vida a Jesucristo, y de allí a hoy, usted ha experimentado cambios, desde luego, esto no quiere decir que usted sea un santo,
porque sea una santa, pero usted va en proceso de, ¿verdad? Porque alguien me dijo en días pasados que no convenía ser muy santo, porque va y se lo llevaban a uno para el cielo. Pero por lo menos esa es la meta, ¿no? A fin de cuentas eso es lo que anhelamos y eso es lo que queremos. Ahora, si usted se convirtió a Jesucristo, si en usted ha habido cambios, si en usted hay una experiencia de amor, si en usted hay una experiencia de paz, si en usted hay una experiencia de bondad, si en usted hay una experiencia de templanza, de mansedumbre, pues desde luego, si usted vive esa dimensión en su vida como resultado de haber confesado a Jesucristo como Señor y como Salvador, pues obviamente esa es la obra del Espíritu Santo en usted. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada hombre y de cada mujer. Y si usted se compara y usted dice, bueno, déjame ver cómo era mi vida, mi estilo de vida, mi forma de pensar, mi manera de manejar las circunstancias y las adversidades de la vida antes de conocer a Jesucristo. ¿Y cómo soy ahora? Bueno, tal vez usted dirá, bueno, pues yo antes de conocer a Jesucristo prendía de medio maniguetazo. Ahora es de maniguetazo y medio. Bueno, pues eso es una gran ventaja, ¿verdad? Algo está haciendo el Señor en la vida suya y en la vida mía y en la vida de cada uno de nosotros. Y si eso está aconteciendo en usted y en mí, pues sin lugar a duda tenemos que afirmar que ese es el resultado de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en usted. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está obrando en usted y está obrando en mí, entonces no hay ninguna razón para que nosotros nos sintamos cohibidos en entender y en aceptar que que hemos sido poseídos, que hemos sido guardados, que hemos sido protegidos, que hemos sido sostenidos, que hemos sido llenados de gracia como resultado de la persona del Espíritu Santo. Así es que ningún cristiano, ni aun aquellos que obviamente tienen un poco de preocupación con respecto a las experiencias carismáticas, ningún creyente puede decir que está distanciado del Espíritu Santo. Ninguno. Ni siquiera aquellos que probablemente dicen, mira, esa experiencia carismática de hablar en otras lenguas, esa experiencia carismática de vivir en una dimensión de euforia, de entusiasmo, pues yo realmente no he experimentado eso. Eso realmente no es razón alguna para que usted se separe, se excluya de la realidad de lo que el Espíritu Santo está haciendo en favor de la vida suya, en favor de la vida de la iglesia y en favor de la vida de todo hombre y de toda mujer que ha confesado a Jesucristo como Rey y Señor de su vida. Desde luego, cada uno de nosotros como cristianos amamos el concepto y amamos lo que denominamos la doctrina de la Trinidad. Es decir, el hablar de un Dios omnipotente, omnisapiente, el hablar de un Dios omnipresente, el hablar de un Dios omnisciente, pues nos lleva a entender precisamente la forma y manera como Dios se ha revelado a la vida de la humanidad dentro de esa perfecta y maravillosa Trinidad. Número uno, Dios se reveló a Israel como a un padre. Y de hecho, la nación de Israel afirmaba que en lugar de hablar de Dios como Dios, hablaba de Dios como Padre. Por esa razón, cuando leemos en el Antiguo Testamento, escuchamos a los antiguos decir, Dios es el Dios de Abraham. ¿Por qué es el Dios de Abraham? Porque Abraham es el fundador humano de la nación. Por lo tanto, ellos articulaban en su oración que Dios era el Dios de Abraham, que Él era el Dios de Isaac y que Él era el Dios de Jacob. Porque a fin de cuentas Israel entendía y concebía
concebía la presencia de Dios y la gracia de Dios como una presencia patriarcal. ¿Qué hace entender esto? Pues esto lo que hace entender es que cuando Dios se reveló a Israel, se reveló como un padre. Ahora, cuando miramos el planteamiento que nos hace Juan en su evangelio, y desde luego hablo del evangelio de Juan no como un evangelio sinóptico, porque realmente no es un evangelio de historia, es un evangelio de teología, de interpretación de los dichos y de los hechos de Jesús. Pero cuando hablamos de Juan, Juan presenta precisamente a ese Dios que se reveló a Israel como un padre. Ahora Juan lo presenta como un Dios que se revela en la persona de Jesucristo como el Hijo. Por lo tanto, la revelación que Israel tiene de Dios es la revelación de un Padre. La revelación que el mundo tiene de Dios es la revelación de Jesucristo como un Hijo. Él es el puente que nos reconcilia. Él es el puente que nos lleva a la experiencia de reconciliación con Dios. Ahora, por el otro lado, en la dimensión de la vida de los creyentes, en la dimensión de la vida de la iglesia, entonces la iglesia, como resultado de la gracia de Jesucristo en nosotros, declara y afirma la realidad de Dios y la realidad de la gracia de Dios en la vida de los creyentes como el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que hay tres dioses. La Biblia plantea con perfecta claridad que hay un solo Dios. Pero desde luego, de la forma como Dios se revela a Israel como Padre y de la forma como Dios se revela a la humanidad en el Verbo encarnado, en su Hijo Jesucristo, de esa misma forma Dios se ha revelado a la vida de todos los creyentes como el Espíritu Santo. Es interesante porque tal vez alguien se esté preguntando ¿y por qué el tema? Bueno, pues ya le dije la razón del tema. Hay dos propósitos y dos intenciones. Pero me parece que pudiéramos descubrir una tercera intención sobre el tema. Y es que en medio del tiempo en que nosotros vivimos, en medio de tanta ansiedad, en medio de tanta mala noticia, oiga, porque mire que hay malas noticias, Dios mío, a los periodistas les encanta buscar noticias que estremezcan a la gente. Y desde luego, hoy el gran problema que tenemos es que antes que la noticia concluya, ya la conocemos. Tenemos la oportunidad de ver las cosas en vivo. No es como antes. Bueno, pues antes cuando sucedía algo en un país podía tardar semanas en llegar la información al otro extremo. Pero ahora simultáneamente tenemos la oportunidad de ver la noticia. Usted va y alguien le dice, mira, en tal lugar está sucediendo algo. Inmediatamente se mete a su celular y busca ahí y inmediatamente tiene la oportunidad de ver inclusive lo que está sucediendo al momento de esos hechos. Desde luego, es una gran experiencia en el desarrollo social, pero tiene un precio alto. La gente está llena de tensión. La gente está llena de ansiedad, la gente está llena de miedo, la gente está llena de preocupaciones y la gente todavía se anda preguntando qué otra cosa nos va a suceder o qué otra cosa nos va a pasar. Y es como resultado precisamente de la crisis que vive la humanidad, de la que la iglesia no está exenta, ¿saben? Es como resultado de los problemas que vive la sociedad, de la que la iglesia no se escapa, que entonces nosotros necesitamos comprender que en medio del tiempo en que vivimos necesitamos un toque fresco, lozano,
tierno de Dios, un toque de su gracia, un toque que nos sirva de refrigerio, un toque que nos ayude a levantarnos de las crisis, un toque que nos permita tener esperanza en medio de tanta mala noticia. Y quien puede proveer esta experiencia en nosotros no es otra persona, sino el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo el que puede traer a la vida de un ser humano en desesperanza, esperanza. Es el Espíritu Santo quien puede traer a la vida de un ser humano, de un creyente que está en lágrimas y en dolor, puede traer gozo y puede traer bendición. Es el Espíritu Santo el que puede traer una experiencia de restauración a la vida de cualquier hombre, de cualquier mujer que esté lanzada en el suelo. Es el Espíritu Santo. Si algo necesita la iglesia del presente, si algo necesita el creyente del siglo XXI, es precisamente una experiencia con el Espíritu Santo. Y desde luego yo quiero señalar, quiero subrayar con perfecta claridad, no estoy hablando de una experiencia emocional. No, yo no estoy hablando de una experiencia emocional, yo no estoy hablando de una experiencia estática, yo estoy hablando de una experiencia viva, de una experiencia real, de una experiencia que pueda comprometerle a usted y pueda comprometerme a mí a una vida de cercanía a Dios y a una vida de edificación y de plenitud de gozo como resultado de la gracia del Espíritu Santo en nosotros. Yo quisiera considerar brevemente con ustedes algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, si miramos en Juan capítulo 14, verso 1 hasta el verso 6, mira lo que le dice Jesucristo a los discípulos. Y sepa bien que estos pasajes bíblicos que voy a leer ahora de Juan son pasajes bíblicos que se escriben casi 60 años después de la resurrección de Jesús. Y que Juan, los está reinterpretando para que usted y yo los podamos entender. Pero mira lo que está reinterpretando Juan de lo que Jesús dijo. Dice, Jesús les dijo, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús responde, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Pero si saltamos ahora el versículo 18, mira lo que dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. ¿Qué está planteando Juan? Pues Juan está planteando aquí precisamente el momento en que Jesús les da a sus discípulos la noticia de que va a morir. Yo no sé si usted ha vivido esa experiencia de alguien que le diga, yo me voy a morir. Y a lo largo de una semana o 2 semanas se muere. No sé si usted ha vivido la experiencia. Yo la he vivido. Y la he vivido tan cercano, no que a lo largo de una semana o 2 semanas. La he vivido tan cercano que a los minutos se haya ido. Por ejemplo, esa fue la experiencia que yo viví con mi papá. Conversando con él, me dijo, me voy. Y unos minutos después se había ido. Y desde luego,
Cuando uno escucha ese planteamiento, es como si un gusano se metiera por las arterias y empezara a caminar por todo el sistema de las arterias. Uno se queda como con unas sensaciones. Yo no entiendo qué me está queriendo decir. Yo no entiendo qué es lo que me quiere plantear. No entiendo de qué está hablando. Esa tuvo que haber sido la sensación que vivieron los discípulos en el momento en que Jesús les dice: mira, yo me voy, pero me voy a prepararle una casa a ustedes, me voy a prepararle un lugar a ustedes. Desde luego, las reacciones de los discípulos tuvo que haber sido la reacción de una persona normal. La reacción de los discípulos tuvo que haber sido la reacción de cualquiera uno de nosotros cuando alguien nos anuncia su partida. Esa gente que a veces la vemos y dice: esta es la última vez que te saludo, y unos días después nos llaman y dice: mira, fulano de tal se fue. Y dice: pero, oye, fíjate, y él me lo dijo. Y uno se queda como en ese letargo, pensando: eso yo no lo voy a decir jamás. Amigo, esta última vez que saludo, lo cogen muy en serio, ¿verdad? Pues esa reacción tuvo que haber pasado por la vida de los discípulos. Pero note bien lo que dice ahora Jesús. Y si miramos el verso 16 y el verso 17 de ese mismo capítulo, dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará ¿qué? Otro consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará ¿qué? Y estará en ustedes. Note bien que cuando Jesús le está diciendo esto a los discípulos, todavía ellos no han vivido la experiencia del Pentecostés, pero Jesús le está diciendo que el Espíritu Santo vive ¿con quién? Vive con ustedes. Es decir, la realidad de la persona del Espíritu Santo en la vida de nosotros como cristianos adviene como resultado de haber creído en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero no solamente viviremos la experiencia de que el Espíritu Santo viva con nosotros, sino de que el Espíritu Santo sea nuestro eterno acompañante. Y desde luego, no hay mejor compañero en la vida. Y no hay mejor compañero en el peregrinar de la vida que el Espíritu Santo. Él es el que nos consuela en medio de las amarguras. Él es el que nos sostiene en medio de los vendavales de la vida. Él es el que alimenta el alma y el espíritu en la esperanza, a fin de que podamos comprender en medio de cualquier crisis que el mundo no se acaba, porque si Él está, Él nos sostendrá con su diestra y nos ayudará en medio de nuestras dificultades y de nuestras crisis. Cuando uno mira el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16 y en el verso 7, mira lo que dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Desde luego, ese sentido de apego que tenían los discípulos con Jesús, muy natural. Muy natural. Cuando Jesús les habla del Espíritu Santo, ellos como que dijeron: nosotros queremos seguir contigo. Nosotros queremos seguir caminando contigo. Y Jesús les advierte, les dice: mira, conviene que yo me vaya. Cuando uno escucha esa expresión de Jesús, conviene que yo me vaya, para que entonces pueda yo enviar al Espíritu Santo.
Si usted lee todas las historias neotestamentarias donde los discípulos vivieron crisis, usted observará que para que la crisis se terminara, Jesús tenía que llegar hasta donde ellos estaban. Por ejemplo, si miramos el día de la tormenta, que Jesús apareció caminando por encima de las aguas, Jesús tuvo que llegar. Si miramos el día que estaba durmiendo en la embarcación, para poder Jesús intervenir en su favor, lo tuvieron que despertar. Es decir, Jesús tenía que aparecer. Menos mal que en todas esas crisis los discípulos estaban todos juntos, todos estaban unidos, y desde luego Jesús llegaba para resolver el problema de todos a la misma vez. Pero se imagina usted si Pedro y Juan hubieran estado en Guaynabo y Andrés y Felipe hubieran estado en San Juan y Jacobo y Juan hubieran estado por allá por Manatí y Zebedeo y Alfeo hubieran estado por Moca, y todos simultáneamente a la misma vez hubieran tenido problemas. ¿Qué hubiera hecho Jesús para ayudarlos en el problema? ¿Sabe qué hubiera tenido que hacer? Elegir llegar a un solo lugar. Porque en su naturaleza humana, Él no podía estar en muchos lugares a la misma vez. Por eso Él dice aquí, mira, conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, obviamente no existirá un solo cristiano huérfano de mi presencia. Cuando yo me vaya no existirá un solo cristiano ausente, huérfano de mi gracia. Cuando yo me vaya no existirá un solo creyente ausente de mi cuidado providencial, sino por el contrario, cuando yo me vaya, no importa tú estés en la China y tu compañero o tu compañera esté en el Japón, indistintamente donde ustedes se encuentren, no importa sea 12 o sea 1000 o sea 1.000.000 o sea 1.000.000.000 o sea 1.000.000.000, no importa, conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Consolador y Él sí que podrá estar con ustedes simultáneamente, a la misma vez, a la misma hora, en cualquier lugar donde ustedes estén. Amén. Y miren qué dato interesante. Hoy nosotros estamos reunidos aquí. ¿Sabe el Señor de las 11.000 iglesias que hay en Puerto Rico? ¿Sabe el Señor cuántas de esas ahora mismo están dando culto? ¿Sabe el Señor cuántas iglesias hay en los Estados Unidos? ¿Sabe el Señor cuántas iglesias hay en el mundo entero a esta misma hora? Y en todo lugar, todo creyente, todo cristiano, todo hombre, toda mujer, no importa donde esté, puede tener la certeza y la seguridad que Dios está con él como resultado de la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad, y este estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Hoy la iglesia puede decirle con seguridad a cualquier persona. Eso no lo hubiera podido decir la iglesia si Jesús estuviese todavía por aquí caminando. Pues hoy tendríamos que decir, hermano, qué gran privilegio que hoy Jesús está con nosotros. Pero ¿sabe Dios cuándo lo volvamos a tener? ¿Verdad? Porque tendría que estar yendo de lugar a lugar. Pero qué maravilla que la iglesia puede decir hoy, no importa en qué lugar recóndito del planeta haya un ser humano, aquel que invoca a Dios puede tener la seguridad que Dios está. Es más, permítame hacer el pensamiento más agudo.
ni siquiera tiene que invocarlo, porque Él no dice aquí que Él estará con el que le invoca, sino Él dice aquí, estaré contigo y en ti. Es decir, no tendría nadie siquiera ni que invocarlo, porque tú llevas dentro de ti la presencia del Dios Trino como resultado de la gracia del Espíritu Santo. ¿A usted no le parece que eso es un privilegio demasiado grande? ¿No le parece que es un privilegio extraordinario el que usted pueda decir, Él no ha mirado mi flaqueza, Él no ha mirado mi finitud, Él no ha mirado mi debilidad, Él no ha mirado mi condición humana, Él no ha mirado la realidad de mi existencia, simplemente Él tuvo compasión de mí y como resultado de haber confesado a Jesucristo me da garantía de que el Dios del cielo estará conmigo todos los días de mi vida. No importa cuáles sean mis circunstancias, el Espíritu Santo estará conmigo porque Él me lo prometió. Ahora, si miramos Hechos capítulo 1, verso 4 al 8, mira lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, es decir, serán mis mártires, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Es decir, Jesús no le prometió a la iglesia cuándo será el día de la conclusión del proceso del Padre para con la humanidad. No sabemos cuándo será ese día. Para aquellos que postulan teológicamente el rapto o postulamos el rapto, nosotros no podemos decir a ciencia cierta cuándo es, ni a ciencia cierta ni a ciencia falsa. No lo podemos decir. Cuando yo escucho a alguna gente que andan con esos empelecos, tratando de inventar en el aire, digo, pero ¿por qué se meten en ese terreno tan minado? Si a fin de cuentas Jesús le dijo a sus discípulos, mire, a ustedes no les importe cuándo será el día en que ustedes van a vivir la consumación del plan y del propósito de Dios para Israel. Lo que a ustedes les debe ocupar es llana y sencillamente el saber que cuando yo me vaya, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dará la fuerza y dará el poder en ustedes y en nosotros sin límite, a tal grado que nos va a capacitar para inclusive, si es necesario, ser mártires por la causa de la fe. Y a mí me parece que eso es mucho más importante, que eso es mucho más extraordinario en el conocimiento que cualquier otra cosa. Desde luego, mientras los discípulos estaban con Jesús sin el Espíritu Santo, escuche bien, ¿qué dice la Biblia que eran ellos? Pues si usted escucha hablar de Pedro, ¿qué cosas usted escucha hablar de Pedro? Yo creo que el único que cuando va a predicar habla de Pedro bien soy yo. Sí, porque es que un día me voy a encontrar con él. Pero no quiero que diga, tú te pasas hablando mal de mí allá abajo. Mejor voy a decir que es Ariel el que habla mal de mí. Ahora,
Cuando nos viene a la memoria la persona de Pedro, ¿en qué pensamos? En alguien violento, ¿verdad? Agresivo, terco, por ahí seguimos, caemos en la misma trampa. Ahora, cuando hablamos de Tomás, ¿qué nos viene a la mente? ¿Verdad? Y cuando hablamos de Juan, ¿qué nos viene a la mente? ¿Ah? Amoroso. Y si yo le digo egocéntrico, y si le digo vanaglorioso, y si le digo que se creía el mejor de todos. Usted ha leído la Biblia, Juan es el único que dice de sí mismo que era el discípulo amado. Él mismo lo dice porque ninguno lo dijo. Él mismo, para echársela. ¿Ah? ¿Ah? De todo yo era el que me recostaba en su pecho. Y de hecho, tanta molestia provocaba Juan con sus argumentos que hubo un momento que cuando los discípulos que estaban hablando con Jesús desde el punto de vista escatológico empezaron, y eso. Si yo quiero que él viva hasta que yo vuelva, ¿qué les importa a ustedes? Ahora, cuando el Espíritu Santo vino a ellos, ¿qué transformación? ¿Qué cambio? Mientras ellos vivieron sin la experiencia, lo único que hicieron fue darle dolores de cabeza a Jesús. Imagínense que en la traducción mía, ¿verdad? En la Biblia según Moisés Romano, Jesús llegó un momento en que le dijo a los discípulos, yo estoy harto de ustedes. Ustedes me tienen hasta las narices. Claro, la Biblia suya dice, ¿hasta cuándo los voy a tolerar? Pero eso y lo que yo estoy diciendo es lo mismo. Ya yo estoy hasta aquí de ustedes, yo estoy harto de ustedes. Ustedes lo que hacen es darme dolores de cabeza. Y eso sucedió hasta que vino sobre de ellos el Espíritu Santo. Si usted mira brevemente, sin hacer comentarios, Hechos capítulo 4 y versículo 13, mira lo que dice la Escritura. Los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Es decir, como resultado del Espíritu Santo, Pedro y Juan fueron llenos de ¿qué? Fueron llenos de conocimiento, fueron llenos de denuedo, de fuerza, de capacidad para hablar y para crear convicción al corazón de los que los escuchaban. Mira lo que dice Hechos capítulo 5, verso 28 y verso 29. Dice, terminantemente le hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Note bien lo que dice. En lugar de darle ahora dolores de cabeza a Jesús como resultado del Espíritu Santo, ellos se colocaron en la posición de atreverse a ser mártires por causa de Jesucristo. Y en lugar de avergonzarse de Jesús y de negarlo o de venderlo, llana y sencillamente se paraban frente a los religiosos de su tiempo. Decían, ustedes mataron al autor de la vida, pero a este Cristo Dios le ha hecho Rey y Señor, y a través de Él ustedes pueden ser salvos. ¿Cómo pudo venir ese cambio y esa transformación en la vida de ellos? Pues ese cambio y esa transformación vino como resultado del Espíritu Santo. Si miramos en el capítulo 5, en el verso 30 al verso 32, mira cómo dice, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen.
Si miramos el verso 41 y el verso 42, porque no crean ustedes que decir estas cosas no traía malas consecuencias. Ellos hablaban y después que terminaban de hablar, los apedreaban, los azotaban, los metían en la cárcel. Óigame, si la experiencia del Espíritu Santo no fuera una realidad, llana y sencillamente con el primer azote, uno cambia. No vuelvo a hablar más de esto. Ya se acabó. O en su defecto, yo me voy a otro lugar donde yo pueda hablar y me feliciten o me aplaudan, pero no donde hablen de él. Ahora, mira lo que dice. Así pues, los apóstoles salieron del consejo luego de haber recibido una pela, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros los creyentes? Pues mire, el Espíritu Santo en la vida de nosotros, de los creyentes, desarrolla un dínamo, una fuerza, una capacidad, que si bien es cierto como humanos podemos cometer errores, que si bien es cierto como humanos podemos caernos, el Espíritu Santo, ¿qué vuelve a hacer? Nos incorpora, nos recapacita, nos levanta. Eso es precisamente ser capacitados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo usted puede interpretar que la vida de unos discípulos llenos de terquedad, que la vida de unos discípulos llenos de ignorancia, que la vida de unos discípulos que frustraban a cualquiera? Yo recuerdo una vez que yo estaba predicando en un país de Centroamérica y desde luego era una actividad donde habían invitado un montón de alcaldes y de representantes del gobierno, y yo les dije, ustedes me van a ayudar a predicar esta noche, y ellos me miraron así como que dicen, ¿qué va a decir él? Y yo dije, ya verán que ahorita ustedes me van a ayudar a mí en la predicación. Y de momento le pregunté a uno de los que estaba allí, yo no sé si era alcalde o diputado, lo que fuera, le dije, óigame, si usted tuviera en su equipo, uno que lo negara, ¿usted lo volvería a tener en su equipo? Y yo, no, si me niega no puede ser parte del equipo. Pues ya me está ayudando, gracias. Y a otro le dije, oiga, y si usted tuviera en su equipo uno que se pasara echándosela todo el día, diciendo por ahí que usted le resuelve a él todos los problemas, que usted le resuelve todas las situaciones, que usted es el niño preferido de él, ¿usted piensa que eso le hace bien a su imagen como político? No, yo lo saco del equipo inmediatamente, porque eso me va a crear contienda dentro de mi equipo de trabajo. Y al otro le pregunté, óigame, y si usted tuviese en su equipo de trabajo a uno que cada vez que usted fuera a dar el discurso para lograr el voto de la gente, y usted le dijera a la gente, mira, yo les prometo que si ustedes votan por mí, yo les voy a asfaltar toda esta carretera, y el ayudante suyo empieza a decir, cuando lo vea lo creo, cuando lo vea lo creo, cuando lo vean yo entonces lo voy a creer. Usted anda ahí a poner ese individuo y dice, lo voto de inmediato. Pues sabe algo, Jesús anduvo con gente de esa calaña, pero ¿sabe qué? Él les hizo saber a ellos, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes cambiarán, ustedes serán distintos. Hasta el día de hoy me tienen hasta aquí, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, la vida de ustedes será transformada al punto que ustedes estarán dispuestos a morir por creer que yo he resucitado, y estarán dispuestos a dar su vida por afirmar que yo soy el Mesías, porque cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un creyente, óigame, hay cosas que se convierten en innegociables. Amén. Y el Espíritu Santo nos capacita para sostenernos en esa esperanza. Ahora bien, desde luego, sé que mucha gente puede tener temor
a lo desconocido. Y es probable que mucha gente tenga temor a romper con estructuras tradicionales. Y es probable que haya gente que tenga temor a hacer el ridículo. Es muy probable. Pero lo más triste de la vida es saber que la fuerza más grande, el poder más sobrenatural, se nos ha dado mediante el Espíritu Santo. Y se nos ha dado para capacitarnos. Sería una gran tontería que por temor a lo desconocido, que por temor a romper estructuras tradicionales, o simplemente por temor a hacer el ridículo, nosotros no le diéramos espacio al Espíritu Santo para que Él haga con nosotros como Él quiera. Amén. Sería una gran bobada que alguien, como resultado de alguna experiencia hueca, de alguna experiencia mistérica o de alguna experiencia desagradable, diga: no le voy a dar espacio al Espíritu Santo. Sería una gran tontería, porque a fin de cuentas, con lo que usted y yo contamos para vivir en el peregrinar de la vida es con el Espíritu Santo. No contamos con nada más. Yo tuve la oportunidad de dirigir la oficina de admisiones de una universidad hace unos años atrás. Y dentro de ese proceso hubo un sacerdote que había tomado una licencia, una sabática por algún tiempo. Y desde luego, como resultado de ese proceso, se había quedado un poco corto de dinero. Y todavía no se le había cumplido el tiempo de la sabática. Y el presidente de la universidad me pidió que pusiera un anuncio en el periódico buscando un candidato para dirigir la oficina de reclutamiento de estudiantes en un lugar en el área sur. Y yo puse el anuncio en el periódico y fui a la radio y puse el anuncio. Y desde luego, como es natural, fue un sinnúmero de personas a buscar y a entrevistarse para esa plaza. El presidente de la universidad me dio: tú lo entrevistas, tú lo nombras, tú trabajas con él allá y simplemente vienen acá personal e informa. Y el recursos humanos informa. Y desde luego pues llegó el día donde empezamos a entrevistar. Y dentro de la gente que entrevistamos, pues como el sacerdote todavía no se le había vencido el tiempo que había solicitado el sabática y se había quedado un poco corto de dinero, pues había solicitado la plaza. Y en efecto, yo lo entrevisté. Pero cuando yo terminé de entrevistarlo, tal vez por la experiencia esta del lenguaje, que en la conversación él salió y le preguntó a una secretaria sobre mi persona. Y la secretaria le dijo: él es pastor evangélico pentecostal. Y él, como es natural, dijo: me fastidié, este no me va a dar el trabajo. Este no me va a dar el trabajo a mí. Pero con toda honradez, la mejor persona que había hecho una buena entrevista era él. Y la persona mejor cualificada era él. Así es que 3 o 4 días después, yo volví de nuevo a llamarlo y a invitarlo para que se reuniera conmigo. Y en aquella ocasión, entonces, le informé que yo deseaba que él se quedara ejerciendo esa función en la universidad. Y desde luego, cuando comenzamos a llenar documentos y papeles y a pedir información y demás, al final del proceso me dice: mira, chico, yo tengo que pedirte perdón. Y yo le digo: perdón, ¿pero por qué? Me dice: yo tengo que pedirte perdón porque yo te juzgué mal. Yo pensé que cuando tú leyeras, pues obviamente mi resumen, que mi función es de sacerdote, pues yo pensé que tú me ibas a cerrar la oportunidad
Sin embargo, fíjate, yo me fui desilusionado, inclusive le comenté a una de las secretarias que tú a mí no me ibas a dar esa plaza. Sin embargo, fíjate, tengo que pedirte perdón porque ya yo estoy firmando contrato y demás junto contigo. Y le digo, bueno, es que a fin de cuentas, de todos los que entrevistamos, tú eres la persona más idónea para la posición. Lo interesante de esto es que desarrollamos una relación de amistad a tal punto que yo creo que no debería haber sido tan amigo de él, porque había gente que me traía comida y él decía que yo había salido y se comía la comida que me habían traído. Yo creo que él estaba igualmente de arrepentido conmigo porque yo le hacía lo mismo a él. Había gente que decía, el padre está por ahí, y decía, él salió. Me dice, es que le traje esta comidita. Ah, no se preocupe, que él llega ahorita, si quiere déjela ahí. Cuando él llegaba decía, alguien te trajo una comida, pero lo que es igual no es ventaja. Yo me la comí. Y desarrollamos una relación de amistad extraordinaria. Pero un buen día, conversando conmigo, mira lo que me dijo. Me dijo, Moisés, yo te voy a confesar algo a ti. Hay días que por alguna razón yo me deprimo. Hay días que por alguna razón yo caigo en tristezas profundas. Chico, y me encierro. Yo me encierro. Y estoy un día, 2 días. Pero cuando me doy cuenta que he caído en ese ciclo, yo me pongo un mahón, unas tenis y un suéter. Y voy a un área, de un barrio de aquí del área sur. Y voy a visitar un viejo pentecostal. Y cuando él me ve, me dice, ah, curita, qué bueno que llegó por aquí. Hacía tiempo que no lo veía. Me dice, y él entra al cuarto y trae una botellita de aceite de esas de 16 onzas. Chico, él me derrama la botella completa. Él me tira el aceite por la cabeza y me corre por la camisa y se mete por el pantalón y me corre y me llega hasta las medias. Y él sí que él me embadurna de aceite de arriba abajo y después empieza a orar por mí, me tira al piso y empieza a hablar en otras lenguas y empieza a vivir una experiencia extraordinaria. ¿Y sabes qué? Oye, yo vivo la misma experiencia que él vive, juntos la vivimos, tirado en el piso, y yo lloro y yo río y yo bendigo al Señor y yo levanto mis manos en alto y yo hablo en otras lenguas. Y ¿sabe lo que te puedo, chico, asegurar? Que cuando yo salgo de allí, yo salgo con una plumita, yo salgo nuevecito. Hay algo que sucede cuando uno invoca la presencia del Espíritu Santo. Hay algo que pasa cuando uno se acerca con genuinidad a la persona del Espíritu Santo. Y qué bueno es saber que esa no es una experiencia reservada para algunos, sino que es una bendita experiencia garantizada para todos. Amén. La Escritura dice, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así es que es una experiencia para usted, es una experiencia para la gente que nos escucha en la radio, es una experiencia para la gente que nos ve a través de internet, y que ya no hay sencillamente ningún cristiano debe cerrarse a esa experiencia, sino por el contrario, debería decirle al Espíritu Santo, bienvenido, ven a mi casa, bienvenido, entra a mi corazón. Bienvenido, entra a mi mente y haz como tú quieras. De algo yo le puedo asegurar, Él no va a hacer destrozos en usted. Destrozos no hará. Él va a hacer en usted cosas extraordinarias. Amén. Que el Señor nos lo bendiga. Continuamos.